nuevamente nos encontramos para un estudio más de nuestra escuela bíblica dominical. Seguimos en nuestro estudio de la Biblia y hoy vamos a tener un repasito de las últimas 4 lecciones que hemos tenido, porque ya vamos a ir entrando más en lo que son los contenidos de los libros de la Biblia, digo. Todo esto ha sido gracias a un proyecto que se llama el Proyecto Biblia, que nos facilita gratuitamente los videos y que podemos poner a disposición de nuestros hermanos y ellos lo tienen a través de las redes sociales a disposición para todos los que los quieran ver. Y es principalmente la manera y el modo en que ellos lo hacen que es muy entretenido poder seguirle. Nuestra primera clase hablamos de qué es lo que es la Biblia, que la Biblia es un libro de literatura judía y es un libro, por lo tanto, inspiracional y se escribió siempre con esa idea de inspiracional, que nos permite tener una vida devocional constante y nuestro entendimiento de ella va a ir creciendo con los años y con el estudio y con su lectura y con su meditación. Entonces, cuando digo inspiracional, también podríamos decir que es un libro de meditación, que es muy característico de varios libros de Medio Oriente. Y como Israel, la nación que el Señor escogió como su pueblo, entonces ellos también en esta cultura de Medio Oriente han escrito de esta misma forma. Y el Señor ha usado esta forma de escritura para legarnos, para dejarnos a nosotros su iglesia, también sus enseñanzas. Pero por lo tanto tenemos que ir aprendiendo cómo poder leer la Biblia. ¿De qué se trata la Biblia? Entonces, eso sería como la historia de la Biblia. Y la Biblia se trata de Jesucristo, se trata de la salvación, se trata de la relación de Dios y el hombre. Eh, y cómo el hombre puede tener nuevamente acceso al Padre, eh, ya que esa relación estaba quebrada por el pecado. Pero no es que nos cuente eso así tan directamente, sino que a través de muchos años, de miles de años, fueron sucediendo cosas y esas cosas se escribieron inspiradas por Dios, utilizando escritores humanos. Por lo tanto, la Biblia es 100% divina, pero también es 100% humana. Entonces, esta historia de la Biblia también está escrita en diferentes formas o estilos, lo que llamamos estilos literarios de la Biblia. Recuerdan que hay poesía, hay narrativa, hay discurso, por lo tanto, eso engloba principalmente los grandes estilos literarios de la Biblia, pero son historias y narrativas de personas, de guerras, de reyes, de pueblos, de naciones. Así es que a través de esas historias de la humanidad, Dios nos va contando su propia historia con nosotros. Y cuando vamos a leer la Biblia tenemos que tener especial cuidado de identificar qué tipo de literatura al interior de la Biblia es la que estamos leyendo, de modo que una narrativa no podemos leerla ni interpretarla de la misma manera que interpretamos y que leemos la poesía o un discurso. Y dentro de cada estilo literario grande hay como subgéneros literarios, ¿ya? Y decía en la clase anterior, por ejemplo, que en un evangelio que es narrativa, pero también nos vamos a encontrar con pequeños géneros dentro como biografías, como genealogías, como parábolas, metáforas y otras figuras del lenguaje. Y es importante que prestemos atención. Eh, para hoy tenemos un breve resumen de lo que nos cuentan todos los libros de la Biblia, así que les dejo, espero que lo puedan disfrutar. Sabemos que la Biblia es extensa y para muchas personas un libro intimidante, pero creemos que ella en su totalidad está contando una sola historia que nos lleva a Jesús. Así que queremos ayudarte a aprender cómo leer la Biblia conforme la lees en su totalidad por ti mismo. La experiencia de leer la Biblia es, primero que nada, un plan de lectura que ha dividido la historia de la Biblia en 16 capítulos. Ahora, hemos reordenado algunos de los libros para ayudarte a ver cómo funciona la historia en general y cómo es que cada libro contribuye a ella.
Así que comenzamos con la creación del mundo y la caída de la humanidad, lo que nos lleva a las promesas de pacto de Dios a Abraham y su familia, el pueblo de Israel. Luego, llegas al rescate de Dios a Israel en el éxodo de Egipto, a lo que le sigue el pacto que Dios hace con ellos en el monte Sinaí. A partir de ahí, Dios guía a Israel a través del desierto hacia la tierra prometida, donde Israel se convierte en una nación y quebranta el pacto. Esto lleva al auge y la caída del reino de Israel, culminando con Israel siendo exiliado de la tierra. Aquí la historia hace una pausa y lees la poesía de los profetas que vivieron antes del exilio de Israel, y también tienes los escritos de sabiduría que reflexionan acerca de esta parte de la historia. Después de esto, se retoma la historia y lees los escritos de los profetas que vivieron durante el exilio. Luego, acerca del regreso de Israel del exilio y los escritos de los profetas que vivieron después del exilio. Concluirás el Antiguo Testamento con el libro de Crónicas. Es un resumen de la historia hasta ahora y de cómo toda ella apunta a Jesús. Y finalmente llegamos a Jesús mismo y su anuncio del reino de Dios, a lo que siguen las cartas de los apóstoles al pueblo del reino de Jesús. Finalmente, concluimos toda la historia bíblica con el Apocalipsis, una visión poética del regreso de Jesús y la restauración de toda la creación. Ahora, cada uno de estos 16 capítulos tiene cierto número de sesiones de lectura que se necesitarán para completarlo. Algunos son más cortos y otros son más largos. Y si te tomas solo 15 o 20 minutos cada día para completar cada sesión, serás capaz de pasar por toda la Biblia en menos de un año. Ahora, incluso con este mapa, muchos libros de la Biblia son realmente confusos. Es muy fácil extraviarse. Así que cuando inicies un nuevo libro de la Biblia, podrás ver un breve video que te presentará la estructura y el flujo del libro y te dará consejos acerca de qué clase de cosas buscar mientras lees. Pero cada libro también contribuye a la historia general de la Biblia. Así que también tendremos videos temáticos colocados en puntos estratégicos en el plan de lectura para ayudarte a ver cómo esa parte de la Biblia que estás leyendo encaja con la historia en general. Finalmente, la sesión de lectura de cada día incluye un salmo, porque creemos que leer la Biblia no es solo una experiencia intelectual, sino también espiritual. Así que te invitamos a tomarte el año para desarrollar el hábito diario de orar a través de los salmos. Y para el final de año, habrás orado a través del libro entero de salmos 2 veces y medio. Esperamos que la experiencia de leer la Biblia te ayude a leer a través de la Biblia entera con mayor entendimiento de lo que jamás lo has hecho antes, para que puedas ver por ti mismo la belleza y la sabiduría de esta antigua historia que nos apunta a Jesús. Y hasta aquí nuestro estudio del día de hoy. Mis queridos hermanos y hermanas, les invito a que ustedes puedan estar haciendo sus consultas. Yo quisiera que las puedan hacer a mi teléfono, al WhatsApp, ¿cierto? Aquí está el número. Eh, Voy a ser como el ministro París, que agradezco su pregunta, pero su pregunta es la inquietud con seguridad de muchos otros. Y encantado la podemos responder, obviamente con la ayuda del Señor. Así que les espero el próximo domingo para una nueva cápsula educativa que estamos teniendo por esta época de pandemia en nuestra escuela dominical. Que el Señor les bendiga y que tengan una muy linda semana. Bendiciones, queridos hermanos.